Ya no quiero hablar contigo, eso fue todo mi hija, Camila, eso es todo. Dijo antes de cerrarme la puerta del dormitorio en la cara. Frío, directo, sin mirarme a los ojos. Y eso dolió más que cualquier grito que jamás había escuchado. Toda la semana fue así, evitándome. En la cocina, cambiando la ruta a casa para evitar encontrarme. Respondiendo con un seco sí, ok, como si fuera un extraño. Como si hubiera hecho algo imperdonable y ni siquiera supiera qué era. Solo entendí una cosa, mi propia hija parecía tener miedo de mí. Intenté acercarme. Camila, ¿podemos hablar un minuto? Ella ni siquiera giró la cara. No ahora. Ahora se ha convertido en nunca. Y cada uno de sus silencios llevaba consigo un juicio que no sabía de dónde venía. Pero lo peor fue en la escuela. Cuando fui a dejar un documento en la oficina. Pasé junto a ella en el pasillo. Estaba con 3 colegas. Y cuando me vio bajó la cabeza y se alejó como si yo fuera un problema. ¿Es esa tu mamá?, preguntó una de las chicas. Camila respondió tan bajo que casi no la escuché. Prefiero no hablar de eso. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Fue como si me hubieran degradado de la posición de madre a la de vergüenza pública. Fue entonces cuando entendí algo gigantesco estaba sucediendo. Algo que no fuera solo la adolescencia o un estado de ánimo. O una fase. Y me quedé fuera de la historia. Aparece el objeto simbólico esa noche. Camila dejó su mochila tirada en el sofá. Ella nunca hizo eso. Él siempre cerraba su habitación con llave. Él siempre lo ocultó todo. Pero esa noche, la mochila estaba abierta, llamándome, como si algo dentro de ella quisiera ser encontrado. Dudé. No quería invadir su privacidad. Pero el instinto maternal, ese que advierte cuando la casa está a punto de derrumbarse, prevaleció. Y allí, en un tabique interior casi roto, vi un sobreviejo amarillento por la edad, con el nombre de mi hija escrito con bolígrafo. Para Camila, cuando seas grande. El corazón dio un vuelco. La letra no era mío. Mis dedos temblaban. Era una carta vieja. Una carta que nunca había visto antes. Una carta que alguien guardó para ella y me ocultó a mí. Olía a papel que había estado almacenado durante demasiado tiempo. De un secreto que esperó años para explotar. Antes de abrirlo respiré profundamente. Camila, ¿qué es esto?, pregunté sosteniendo el sobre. Ella apareció en la puerta y cuando vio la carta en mi mano, se puso pálida. No la toques. La voz salió desesperada. Asustado, y por primera vez, lleno de odio. Camila corrió hacia mí y trató de arrebatarme la carta. Es mía. No tienes derecho. Me aferré fuerte. Camila, ¿de dónde sacaste esto? Ella dudó. Fue solo un segundo. Pero me bastó para ver la verdad oculta. Ella no había encontrado esa carta. Alguien lo había puesto allí. Y esta persona sabía exactamente lo que estaba haciendo. Dámela, repitió Camila. Ahora con lágrimas en los ojos. Por favor, dámela. Solo quiero entender, respondí intentando mantener la voz tranquila. ¿Por qué me estás evitando? ¿Qué hay dentro de mí que te hizo cambiar por mí? Su rostro se contorsionó de dolor. Porque tú, ella susurró, tú no eres quien yo creía. Eso me atravesó como un cuchillo. Camila, yo. Pero antes de que pudiera continuar, ella dio un paso atrás, respirando rápidamente. Alguien me dijo la verdad, murmuró. Yo lo vi, por escrito. Su me revolvió el estómago. ¿Quién te dijo qué? Camila, háblame. Ella miró la carta. No a mí. Cuando la leí, todo cambió. Yo ya no podía mirarte igual. Su me hizo un nudo en la garganta. Camila, ¿qué hay en esa carta? Cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. Algo que me hizo pensar que toda mi vida fue una mentira. Mi corazón se hundió. Hija, sea lo que sea, podemos solucionarlo juntas. Ella negó con la cabeza enérgicamente. No quiero. No puedo. Entonces dijo la frase que me destruyó. Porque si lo vuelvo a leer, voy a odiarte más. Mi aliento se desvaneció. La carta amarillenta ardía en mi mano. Como si llevara dentro la versión de la historia que alguien estaba usando para poner a mi hija en mi contra. Y antes de que pudiera insistir, susurró, esa carta no fue escrita por quien tú piensas. Me erizó la piel por todo el cuerpo. Entonces, ¿por quién? Ella dio un paso atrás. Sus ojos se llenaron de culpa y miedo. Por alguien que te conoce muy bien. Demasiado bien. Algo dentro de mí se congeló. Camila giró la cara, intentando ocultar el temblor en su boca. Lo que esa persona escribió ahí, ya no puedo olvidar. Él sobrepesaba tanto como una piedra. Y me di cuenta, la carta era más que una simple carta. Era un arma. Y alguien lo puso en manos de mi hija. Si esto ya te ha afectado, sígueme. Lo que viene a continuación pone nuestra historia
Patas arriba, Camila retrocedió como si yo fuera algo peligroso, algo contagioso, algo que necesitaba evitar para sobrevivir. Y ver a mi hija mirándome así fue peor que cualquier palabra escrita en esa carta. Camila, por favor, háblame. Mi voz salió baja, casi suplicante. Pero ella siguió retrocediendo. Yo ya hablé demasiado. Murmuró. Ahora quiero distancia. La distancia entre nosotros no era física. Era emocional, y estaba creciendo demasiado rápido. Sostuve el sobre con más fuerza. El papel era viejo, áspero y manchado en los bordes, como si hubiera estado almacenado en algún lugar húmedo. No parecía algo que apareció de la nada, parecía algo que alguien mantuvo oculto hasta el momento perfecto para destruirlo. Camila, me has estado evitando toda la semana. ¿Cuándo empezó esto? Su mordió el labio inferior, igual que lo hacía cuando era niña y estaba escondiendo algo. No importa. Dijo, lo que importa es lo que dice ahí. Entonces déjame leer. La desesperación en sus ojos fue inmediata. No. Mamá, no. No quiero que la leas. No quiero escucharte decir que es mentira. No quiero más explicaciones. Lo más aterrador fue esto, ella no estaba enojada. Ella era convencido. Convencido de una verdad que no proviene de mí. Camila, esta carta no es mía. Nunca te escribiría algo así en secreto. Ella respiró profundamente. Con esfuerzo. Ya lo sé. Fruncí el ceño. Si sabes que no es mío, ¿por qué me culpas? Ella tragó saliva con fuerza, porque la persona que la escribió sabía cosas que solo tú sabías. Mi pecho se apretó. ¿Qué tipo de cosas? Camila miró hacia otro lado. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza, de anhelo. Cosas de cuando yo era pequeña. Momentos que solo tú y yo vivimos. Mi corazón se hundió. Camila, alguien podría haberlo inventado. Alguien podría haber oído algo. Alguien podría haber, no. Su voz se quebró. Ay. Detalles que nadie más podía conocer, me quedé en silencio, porque eso lo cambió todo. ¿Crees que yo escribí esa carta? Pregunté en voz baja. Camila no respondió de inmediato. Y su silencio dolía más que cualquier palabra. Después de varios segundos, finalmente murmuró, yo no sé quién eras, mamá. A lo mejor, nunca te conocí. Esa frase se hundió en mí como si fuera cristal. Camila, intenté acercarme. Pero ella levantó la mano como si fuera a prenderle fuego. Por favor, no te acerques. Eso me derrumbó. La carta de ese viejo sobre estaba reescribiendo mi relación con mi propia hija, y todo sin que yo tenga derecho a defenderme. Primera contradicción, Camila. Déjame comprobar la fecha de la carta. ¿Para qué? Para entender. Ella dudó. Dudó de tal manera que me alertó. Algo la hacía sentir insegura. Algo dentro de ella le decía que protegiera la carta, pero otra parte parecía querer que terminara. Solo la fecha, Camila. No voy a leer nada más. Cerró los ojos y lentamente extendió la mano, pero antes de poder agarrar el sobre, se quedó paralizada. ¿Por qué la fecha te importa? ¿Por qué las fechas nunca mienten? Las cartas, sí. Porque podría haber una contradicción, respondí. Quizás algo en esta carta no coincide con la realidad. Quizás estás cargando con un dolor que no es tuyo. Ella abrió los ojos, confundida. ¿Cómo así? Respiré profundamente. Camila, ¿dónde encontraste esa carta? Ella tragó saliva con fuerza, dudó y respondió, en mi mochila. Sí. ¿Pero quién lo puso ahí? Yo no sé. ¿Estás seguro? Su rostro se tensó, muy tenso. Camila, ¿no te parece extraño que una vieja carta, escrita hace años, salga a la luz ahora, precisamente cuando estás más vulnerable? ¿Y con información que daña nuestra relación? Ella miró hacia otro lado. Yo no pensé en eso. Pensé. Su expresión vaciló, por primera vez vi duda. Pero solo duró un segundo. Pronto volvió a cerrarse. Aunque la hayan puesto ahí, el contenido te es real. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? Porque hay algo escrito ahí que yo nunca te conté. Me quedó la respiración atrapada en la garganta. Algo que yo siempre escondí porque me daba vergüenza. Y esa persona lo sabía. Sentí que mi mano temblaba. Camila, ¿qué dice la carta? Me lo dice. Su mordió el labio con tanta fuerza que casi sangró. Y murmuró, dados, que yo no fui deseada. Un impacto en el pecho. Camila, eso es mentira. Ah. Sí, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y cómo sabía esa persona que yo encontré aquella foto tuya llorando cuando estabas embarazada? Mi mundo dio vueltas. ¿Esa foto? ¿Oculto? ¿Desde hace años? Camila, ¿cuándo viste esta foto? Ella se secó la cara, temblando. Cuando tenía 9 años. La vi en tu cajón, guardada debajo de ropa. Una foto donde estabas embarazada y llorando. Mi cuerpo se enfrió. Camila, no lloraba por ti, estaba llorando
Porque ya no importa. Ella se secó la cara. A carta explica todo. Dice que llorabas porque no me querías. Y eso de encajó. Su me revolvió el estómago. Camila, esta carta es una mentira. Esa foto. No la entendiste ese día. Déjame explicarte. No. Ella levantó la mano, conteniendo las lágrimas. La carta dice la verdad. Y tú, no. Y se volvió hacia la habitación. Apreté el sobre con tanta fuerza que el papel casi se rompió. La carta reveló un secreto de mi hija. Un secreto que nunca le contó a nadie. Eso lo cambió todo. Quien escribió eso, él me conocía. Él vivió conmigo, tuve acceso a mi casa, a mis cajones, a mi viejo dolor. Y cuando Camila se encerró en su habitación, me susurré a mí misma, alguien está usando mi historia en mi contra. El sobre amarillento parecía más pesado ahora. Y antes de guardarlo, le di la vuelta. Fue entonces cuando vi un detalle que me puso los pelos de punta, una letra inicial casi descolorida, en el ángulo inferior interior. Y esta letra pertenecía a alguien en quien mi hija confiaba mucho. Las letras en la esquina del sobre eran tan pequeñas que parecían un rasguño. Pero lo reconocí. Lo reconocí porque vi esa misma inicial en documentos antiguos, en notas dejadas por la casa, en las listas de compras, 1 metro de equivocado, como si el escritor siempre tuviera prisa. Y solo una persona escribió la inicial así, Mariela, mi hermana mayor, la tía favorita de mi hija. Sentí que me encogía el estómago. Porque si realmente era lo que estaba pensando, significaba que la carta no había sido un accidente. Era una flecha. Me señaló directamente, pero necesitaba estar seguro. Aparece Mariela y su silencio hablé más que sus palabras. Al día siguiente, Mariela apareció en casa para visitar a Camila. Eso en sí mismo ya era extraño. Ella nunca vino sin avisar. Cuando abrió la puerta, el aroma de su perfume llenó la habitación, ese aroma excesivamente dulce que llevaba como si fuera su tarjeta de presentación. Hola, dijo sonriendo, una sonrisa que nunca llegó a los ojos. No respondí inmediatamente. Acabo de observar. Colocó su bolso en el sofá. Se acomodó el cabello con la mano en un gesto automático y preguntó, ¿dónde está mi niña? Mi hija, mi niña. Ella siempre hablaba así, como si Camila fuera más suya que mía. Está en la habitación. Respondí. Y Mariela sonrió con satisfacción, no con cariño, con poder. Subió las escaleras como si la casa fuera suya, y mientras subía las escaleras, oí que la puerta del dormitorio de mi hija se abría rápidamente, sin siquiera esperar permiso. Camelia se está poniendo verde. La voz es demasiado dulce, teatral, forzado. Sabía de ese tono. Siempre venía antes de algún tipo de manipulación. Me acerqué a las escaleras, escuchando la conversación. ¿Estás bien? Fui a la escuela y te vi un poco seria. Camila respondió con algo inaudible, pero lo que vino después hizo que mi sangre dejara de fluir. Mariela murmuró suavemente, pero no lo suficientemente fuerte. Yo sé lo que ella te hizo, y sé que duele. Mi pierna casi cedió. El objeto simbólico reaparece cuando Mariela bajó las escaleras. Llevaba en sus manos la mochila de mi hija. Camila quiere que la limpies un poco, está toda sucia, ella dice. La miré fijamente. ¿Desde cuando te pides favores así? Pregunté. Mariela se rió. Desde siempre. Camila confía en mí. Mi mirada se posó en la mochila. Y no fue casualidad, el sobre estaba nuevamente dentro de ella, ahora un poco más arrugado. Como si lo hubieran sacado y vuelto a meter dentro. Mi corazón se aceleró. Mariela sabia. Y Camila quedó atrapada entre nosotros dos. La primera señal de hormigón esa tarde. Cuando mi hija salió para su sesión de tutoría, aproveché la oportunidad para abordar algo que me venía molestando. Recogí el sobre. Luz de ventana. Papel inclinado, Y poco a poco, la inicial M se hizo más visible. No fue mi imaginación, era real. Y estoy aquí para deciros algo que solo una madre entiende. Supe en ese momento que Mariela tenía algo que ver en esto, pero necesitaba probarlo. Sin pruebas, ella me daría vuelta la tortilla, como siempre lo ha hecho. Abrí el sobre para examinarlo, no para leer todo el contenido. Todavía no, solo quería comprobar los detalles. Y dentro, justo en la esquina inferior izquierda, vi una mancha de tinta azul, exactamente igual que las manchas que Mariela dejó cuando usó su bolígrafo favorito. El de la punta suelta. Eran demasiados detalles para ser una coincidencia, pero lo más extraño estaba aún por venir. El pasado empieza a hablar, recordé una vieja conversación. Algo que había enterrado. Camila tendría unos 10 años cuando Mariela dijo, mientras tomaba café en mi cocina, los hijos sienten cuando no son deseados. Aunque nadie les diga nada. Repliqué ofendido, todos los hijos son deseados. Especialmente Camila. Mariela sonrió.
Esa pequeña sonrisa. Venenosa. Eso dices tú. Pensé que era simplemente una provocación gratuita, el tipo de comentarios tóxicos que siempre hacía para sentirse superior. Pero ahora, con la carta, con la reacción de mi hija, con esa inicial oculta, todo tenía sentido. Mariela no estaba recién empezando. Ella había estado construyendo esta narrativa por años. Y yo ni siquiera me di cuenta. La explosión del capítulo a última hora de la tarde, cuando Camila regresó, la encontré en la cocina preparando una merienda. Camila, ¿podemos hablar un minuto? Ella no respondió, pero no salió. Eso fue suficiente. Coloqué el sobre en la mesa entre nosotros. Quiero mostrarte algo. Ella se puso tensa. Pero él miró. Camila, ¿estás viendo esto? Señalé él. Inicial, aquí en la esquina. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué es eso? Una letra. Casi extinguido. Una inicial. Ella frunció el ceño. Continuó, es la letra de tu tía Mariela. El rostro de Camila permaneció completamente quieto. Eso no prueba nada, murmuró. ¿Y esto? Di la vuelta al sobre y le mostré la mancha azul. Sus ojos temblaron. Tu tía ha estado usando ese bolígrafo durante años. He visto este tipo de manchas cientos de veces. Esto no es casualidad. Camila apretó los labios. Camila. Alguien escribió esta carta para hacerte daño, Y para hacerme daño. Alguien que conoce nuestra historia, Y quien siempre intentó interponerse entre nosotros. Simplemente es. Ella dio un paso atrás. Mi tía me quiere. Tú no sabes lo que dice la carta. Entonces. Dime. Ella casi respondió. Casi. Pero luego dio otro paso atrás y dijo, si te cuento, la voy a odiar. Mi corazón latía con fuerza. Camila, ¿por qué odiarla? Si fue ella quien te escribió. Ella respiró profundamente como si luchara contra sí misma. El silencio se hizo pesado, cargado. Y cuando por fin abrió la boca, su voz salió temblorosa. Mamá, en esa carta, ella dice que tú hiciste algo que yo nunca podría perdonar. Me quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿Qué supuestamente fiz? Camila no respondió. Solo dejó escapar una frase que me destruyó por dentro. Dice que tú me hiciste sentir indeseada desde antes de nacer. Mi mundo se detuvo. Y añadió, que ella siempre quiso protegerme de ti. La mentira estaba allí, instalado en el corazón de mi hija. Y tenía un nombre, Mariela. Pero antes de que pudiera decir algo, Camila susurró, hay un audio, donde ella lo explica todo. Mi cuerpo se enfrió instantáneamente. ¿Un audio de qué? Camila respiró profundamente. De Mariela. Silencio. Puro, devastador. ¿Escuchaste ese audio? Pregunté con la voz quebrada. Ella asintió. Y susurró, después de escucharlo. Entendí por qué ella escribió la carta. Salió de la cocina, dejando el sobre entre nosotros. Como una frase. Ahora había audio. Una grabación de audio con la que no estaba familiarizado. Y que mi hija creyó en mí más de lo que creía en mí. Y en ese momento sentí, ya no se trataba solo de una carta. Se trataba de alguien que había estado construyendo una versión de la historia durante años con el fin de robarme a mi hija. ¿Y qué había en ese audio? Era la clave de todo. El nombre Mariela resonó dentro de mí como un golpe. Una estafa familiar. Viejo. Esto es todo. Pero lo necesito. Mi hija le creyó. Más de lo que creía en mí misma. Y eso, no. Sucedió de la noche a la mañana. Era algo que había sido plantado, cultivado, regado con pequeñas cantidades de veneno a lo largo de los años. Y ahora tenía la prueba viviente de ello. Una grabación de audio que nunca había escuchado antes. Una grabación de audio que reescribió mi historia. Contada por mi propia hermana. Camila bajó al día siguiente con la cara cerrada y auriculares alrededor del cuello, como si todo el mundo estuviera equivocado. Excepto lo que ella había oído. Camila, intenté, ¿podemos escuchar este audio juntos? Se detuvo a mitad del escalón. No se giró hacia mí. Ella simplemente permaneció allí inmóvil, como si estuviera luchando contra algo dentro de ella. ¿Por qué? Murmuró. Si vas a decir que es mentira. Porque necesito entender, bajó el resto de los escalones lentamente, como si cada paso le pesara mucho. No es el momento. Eso cortó el aire entre nosotros. Destello de memoria, las primeras señales de Mariela, esa frase me hizo recordar algo que había olvidado o tal vez había decidido olvidar. Hace años, cuando Camila tenía unos 7 años, escuché a Mariela decir, pobrecita, le falta algo que su madre no sabe darle. Le doy todo a mi hija. Respondí a la defensiva. Mariela sonrió. Esa pequeña sonrisa calculada. Eso dices tú. Era una frase que se repetía a menudo. Siempre lo mismo. Siempre con la misma intención, sembrar dudas. Ahora,
Estaba claro, Mariela llevaba mucho tiempo preparándose para esto. El objeto símbolo vuelve a gritar. El sobre estaba sobre la mesa cuando Camila entró a la cocina. Ella miró hacia otro lado inmediatamente. Camila. Este sobre no apareció solo. Tú lo sabes. Ella suspiró, cansada. Mamá. No quiero hablar más de esto. ¿Sabes quién lo puso en tu mochila? Cerró los ojos, en un gesto que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Camila, no lo sé. Exclamó. Pero su propia voz delataba miedo, no ira. Di un paso más cerca. ¿Crees que fui yo? No, murmuró ella de mala gana. Sé que no fuiste tú. Lo más profundo de mi alma, suspiraron de alivio. Pero no duró mucho. Pero mi tía dijo algo que me hizo dudar de quién eras realmente. ¿Qué algo? Camila presionó el auricular contra su cuello. Como si ese objeto tuviera el poder de protegerla. Lo que escuché en el audio. Entonces déjame escuchar. Ella no respondió. Y ese silencio dijo, el audio había destruido la imagen que mi hija tenía de mí. Visita inesperada. Mariela entra en cena por la tarde, sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba ella, Mariela, con la misma sonrisa pulida, ojos demasiado brillantes, perfume fuerte, el aire de alguien que vino a ayudar. ¿Puedo pasar?, preguntó, sin preguntar realmente. Entré. Ella me siguió. ¿Está Camila aquí?, dijo mirando a su alrededor como si inspeccionara el área. Él está en la habitación. Mariela sintió con ese aire de falsa compasión. Pobrecita. Debe estar sufriendo mucho. La miré fijamente. Mariela, ¿qué le dijiste a mi hija? Ella sonrió lentamente. Cínico. Nada que no fuera verdad. Mi pecho se apretó. Tú escribiste esa carta. Ella se rió. Pero fue una risa seca. ¿Qué carta? El que estaba en la mochila de Camila. Ah, esa. Ella hizo un gesto vago. Solo quería que ella supiera algunas cosas que no te correspondía decir. Repliqué. Mariela me miró profundamente y en esa mirada había algo que nunca había visto antes, placer. Fue un placer haber desarmado algo mío. A veces, dice él, la verdad viene del lugar que menos esperas. ¿Y qué pasa con la verdad en el audio?, pregunté mirándola fijamente. Mariela inclinó la cabeza. ¿Ya lo escuchaste? No. Ella dio un paso. Un ritmo lento. Un paso calculado. Entonces, no pines. Todo mi cuerpo se tensó. Eso fue todo. Ella estaba controlando la narrativa. Ella era el filtro entre mi hija y yo. Mariela, dije con firmeza, estás manipulando a mi hija. Ella rió de nuevo. Esta vez con desprecio. Ella solo entendió lo que tú nunca tuviste el valor de decir. Nunca le he mentido a mi hija. Mariela dio 2 pasos atrás, como si preparara un ataque verbal, ¿no? Y las veces que lloraste en silencio, embarazada, pensando en irte, ¿pensaste que ella no lo sentiría después? Su me puso la piel de gallina. ¿Viste esa foto?, murmuré. Claro. La encontré yo primero. Su sonrisa se amplió. Entendí que Camila merecía saber quién eras en realidad. Eso fue todo. Ella no solo había creado una narrativa. Ella creyó en ella. Ella quería destruir mi imagen para ser la salvadora. No tenías ningún derecho. Susurré. Mariela levantó una ceja. El derecho. Me lo gané cuidándola cuando tú no podías. Me quedé congelado. Eso fue una semana, Mariela. Una semana después de la cirugía. Para ella fue suficiente. Antes de que pudiera responder. Añadió, el audio solo confirma lo que siempre supe. Comienza el punto de inflexión. Fue entonces cuando me di cuenta de que discutir no ayudaría. Mariela estaba impulsada por una necesidad morbosa de ser la favorita, a salvadora, la madre que nunca fue. ¿Qué pasa si quiero recuperar a mi hija? Tendría que encontrar el audio. Escuché el audio. Tratando con el audio. A última hora de la tarde, Camila bajó las escaleras. Él me miró a Mariela. Y él se quedó a su lado. Ya está todo claro, dice Camila. Mariela la envolvió en un gesto protector. Y sentí, por primera vez, a mi hija escabullirse entre mis dedos. Pero entonces vi algo, los auriculares de Camila, colgando del bolsillo de la chaqueta, con un pequeño rasguño en el lado izquierdo. Un rasguño que me hice yo mismo al chocar contra la mesa unos días antes. Los auriculares a través de los cuales escuchaba el audio. Los auriculares que podrían contener el historial de grabaciones. Y me di cuenta, Mariela pudo haber inventado la mentira. Pero mi hija se salió del camino, y esa pista sería mi puerta de entrada. Antes de que Mariela se fuera con ella. Le pregunté, Camila, ¿este audio, quién te envió? Ella dudó. Por un segundo. Solo uno. Pero basta. Y susurró, mi tía. Se fue. Me quedé solo en la habitación. Con el sobre. Con silencio. Con creciente certeza de que el audio ocultaba algo que lo derrumbaría todo.
Y en lo profundo de mi mente se formó una frase: si Mariela creó la mentira, el audio revelaría la parte que ella nunca quiso que nadie supiera. Pasé toda la noche despierto. No por enojo, por necesidad, para la supervivencia emocional. Necesitaba ese audio. Necesitaba escuchar toda la verdad. No la versión inventada que Mariela le dio a mi hija como si fuera una profecía. Y entonces recordé algo simple: si Camila escuchara el audio en sus auriculares, tenía que estar en su teléfono. La historia, el archivo, el remitente, cualquier cosa. Al día siguiente quedé con Camila en la sala, diciéndole únicamente: necesito que estés aquí a las 6. Nada más. Ella llegó. Mariela vino con nosotros, por supuesto. Como guardaespaldas emocional, la habitación estaba en silencio, pesado, con la mesa central limpia. A excepción de 2 objetos, el sobreviejo y un pequeño altavoz conectado a mi celular. Camila frunció el ceño. Mamá, ¿qué es esto? Mariela sonrió con ese aire casi teatral. Debe ser otra explicación larga. No respondí. Simplemente respiré profundamente y dije: Camila, antes de hablar, quiero que descubras algo con tus propios ojos. Cogí mi teléfono móvil. Le mostré la pantalla. Este es el historial de tu teléfono. El audio que escuchaste está aquí. Ella permaneció inmóvil. El rostro de Mariela se endureció. ¿Cómo conseguiste eso?, preguntó. Seca, Camila dejó sus auriculares conectados al Bluetooth de casa. Me volví hacia mi hija. Yo no invadí nada, solo vi el nombre del archivo. El nombre apareció grande en la pantalla para que todos lo vieran. Nota de voz: Mariela, versión editada. Camila leyó en silencio. Sus labios temblaron. ¿Versión editada?, repitió. Mariela inmediatamente dio un paso adelante. Eso no significa nada. Es solo un nombre, Mariela. ¿Eres tú la que estás grabando notas de voz en este formato?, la interrumpí. La aplicación no agrega automáticamente la versión editada. Alguien lo editó, alguien lo cortó, alguien lo armó. El silencio se hizo rígido, cortante. Camila, dije con cuidado, ¿estás lista para escuchar el audio completo? ¿Sin cortes? ¿Sin manipulaciones? Ella dudó. Miró a Mariela. Mariela movió la cabeza muy discretamente, como diciendo: no hagas eso. Y esa fue mi prueba. Mi confirmación. Sí, dijo Camila. Quiero escuchar. Los ojos de Mariela se abrieron. Camila. No tienes que, quiero escuchar. Su voz rompió la habitación. Presioné play. El audio original, la verdad desmontando la mentira, la voz de Mariela, llenó la habitación. Y así empezó. Lo supe, la versión que escuchó Camila era mentira. En el audio original, Mariela dijo: yo sé que ella quería a Camila, aunque no lo demostraba a veces, pero tal vez Camila debería saber otra versión. Luego vino la parte que se cortó. La parte que mi hija nunca escuchó, porque a veces, cuando no recibo la atención que quiero, busco la forma de que me necesite. Todo mi cuerpo se congeló. Camila se llevó la mano a la boca. La voz continuó: no sé si esto está bien, pero siento que, si Camila confía más en mí que en ella, por fin voy a tener el lugar que siempre quise. Mi corazón casi se detiene. Y entonces llegó la frase final. La que destruyó por completo a Mariela. Solo tengo que escoger bien qué decir y cómo decirlo. Y ella va a creer que su mamá nunca la quiso. Silencio absoluto. Mariela permaneció inmóvil. Completamente expuesto. Sin mascarilla. No hay excusas. Camila empezó a llorar, ese tipo de llanto que viene desde adentro, lleno de shock, culpa y dolor. Yo creí en ti. Ella murmuró para Mariela. No fue así, eso estaba fuera de contexto. No existe contexto que justifique eso. Camila gritó. Mariela intentó acercarse. Pero Camila retrocedió como si estuviera ante un extraño. ¿Por qué hiciste eso? Ella susurró. ¿Por qué me hiciste odiar a mi mamá? Mariela abrió la boca. Pero no pudo responder. No me sentí victorioso. Sentí dolor, por su bien, para mi hija, por el dolor que alguien a quien ambos amamos decidió infligirnos. Camila se volvió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, yo te herí, y creí en una mentira. Me acerqué. Despacio. Hija, tú también fuiste engañada. Quien te ama nunca te abandona. Ella cayó en mis brazos. Llanto, pidiendo perdón. Diciendo que no sabía que estaba siendo manipulada. La abracé como si quisiera volver a juntar todos los pedazos rotos. Mariela, al fondo, sollozaba, no por arrepentimiento, sino por la caída. Debido a la pérdida de control. Camila la miró una última vez. Te amé como a una segunda madre. Dijo, pero tú me arrebataste algo que nunca debiste tocar. Salió de la habitación conmigo. Días después del renacimiento, Camila volvió a comer conmigo, buscándome.
riendo suavemente. En la cocina, como siempre lo hacía. Un día, dejó el sobreviejo sobre la mesa y dijo, quémalo. No quiero que nada de esto vuelva. Sonreí, cansada pero aliviada. ¿Estás seguro? Sí, porque ahora sé la verdad, y sé quién eres tú. Quemé la carta en el patio trasero. El papel se convirtió en cenizas, y por primera vez en meses sentí que la casa respiraba. Esa noche. Camila me abrazó fuerte y murmuró, gracias por no rendirte de mí, y entendí, el dolor había sido profundo, pero la verdad, había ganado. Y antes de irme a dormir pensé, creí que todo había terminado aquí. Pero quizás esta historia fue solo el comienzo de cómo reconstruiremos quiénes somos. Si esta historia te resonó, comenta qué harías en mi lugar y sigue el canal.